Bueno, estamos en este 1 de agosto de 2025 haciendo la segunda entrega de este programa que hacemos a través del Facebook y próximamente a través de YouTube. Y la idea final es emitir en vivo. Ya expliqué en el bloque anterior que el servicio de internet, la verdad, es muy inestable, entonces hay que arreglar una serie de cosas técnicas para poder emitir en vivo. Bien, vio que algunos dicen que el presidente Milei es un enfermo psiquiátrico. Y yo, la verdad, ni remotamente tengo la formación para hacer un diagnóstico semejante. Y tampoco me parece que los profesionales serios puedan elaborar un diagnóstico en base a lo que ven por la televisión. Lo que sí parece es que lo que podemos nosotros advertir son rasgos de la personalidad del presidente, ¿no? Rasgos de su personalidad. En principio es un hombre bastante díscolo, muy cruel, bastante mal educado. Es decir, son características de su personalidad. Después los psicólogos o los psiquiatras verán si su crueldad surge de un trauma de infancia o de adolescencia. Nuestra ciencia no llega hasta eso. Y otra cosa que se advierte en el presidente es su coeficiente intelectual. Una cosa es la formación de una persona que puede tener una formación brillante porque tiene capacidad retentiva, es capaz de memorizar un montón de textos. El asunto es que para aplicar ese conocimiento a la realidad, a su contexto inmediato, necesita un mínimo de coeficiente intelectual. Un paisano nuestro, que era amigo de mi padre, contaba una anécdota bíblica. El amigo de mi padre era una persona en apariencia muy culta. Y él contaba una anécdota bíblica sobre el rey Salomón. Aquella vez que a Salomón dos mujeres le llevaron una disputa por un niño. El rey en esa época tenía un poder absoluto. En su persona estaba el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y cada ciudadano tenía el derecho de poder llevar ante el rey alguno de sus litigios. Entonces le caen a Salomón dos mujeres diciendo que las dos eran madres de un niño. Cada una expone sus razones, entonces el rey Salomón ordena que le traigan el verdugo y les dice a las mujeres que va a partir el niño por la mitad y le va a dar la mitad a cada una. Entonces una de las mujeres salta y dice: no, ella es la madre, dáselo a ella. Entonces el rey Salomón dijo: vos sos la madre. Porque claro, la madre prefiere que el niño se vaya con otro a que lo maten. Entonces, este amigo, este paisano, que era una persona, vuelvo a decir, muy culta, decía, después de recordar esa anécdota, que el rey Salomón era un imbécil, ¿no? Que era un asesino. ¿Cómo va a cortar el niño? Y ahí está la prueba. Era una persona culta, con una memoria sobresaliente. Se leyó todo lo que estuvo a su alcance. Le faltaba coeficiente intelectual para comprender. Es decir, no comprende. Entonces, eso es lo que parece con el presidente, que tiene una persona que dice mecánicamente algunas frases, ahora vamos a ver una, es típico de una persona que tiene mucha formación, pero no tiene capacidad para aplicar en la realidad todo lo que él conoce. Las pruebas son que él tiene un discurso y el sistema económico, el sistema político del gobierno que preside es absolutamente distinto. No aplica ninguna de las teorías que él dice que aplica. La verdad que vamos a ver acá, el presidente estuvo
con todo su equipo económico. Estamos hablando del presidente del Banco Central, del ministro de Economía, del ministro de Finanzas, del secretario de Finanzas. Es decir, la verdad, una reunión cumbre, y dieron cátedra de cómo fundir un país, la verdad. Y tuvieron 3 horas, ¿no? 3 horas explicando cómo nos están jodiendo los argentinos, digamos. Y ahí el presidente, después que quedó solo, agarró un muñequito y le demostró al periodista que él tenía la habilidad de un ventrículo. El restricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Me encanta. Si querés sigo. Es el Increíble, ¿no? Me encanta, dice el periodista. La verdad... El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Me encanta. Si querés sigo. Es el O sea, las dotes de actor del presidente son innegables. Si hay algo a que no le teme es al ridículo. Y un presidente de la nación, con la situación en la que está el país, que cerrando empresas, cerrando pymes, echando gente, que se pase en un programa de televisión haciendo chistes como si fuese un ventríloco. La palabra ventríloco es aquella que puede hablar con el vientre. No es lo que hace el presidente, que cierra un poco la boca, y no es eso. Pero la verdad tiene muchas condiciones actorales, porque no tiene miedo al ridículo. O sea, que las conclusiones que sacamos nosotros, no es que el presidente es un loco. No tenemos capacidad para decir eso. Lo que sí parece, como dijimos al comienzo, una persona díscola y que tiene este problema de la incapacidad para aplicar su conocimiento, que nadie duda que lo tenga, en la realidad, ¿no? En su entorno inmediato, ¿no? Pa' colmo, en sus funciones como presidente de la nación. Otro tema que se está viendo en el país, está en una situación, la verdad, prácticamente al borde, casi extrema, por la situación económica, el incremento paulatino de la conflictividad social, que si hay algo que no tolera este gobierno, justamente es eso. Vio que el presidente dice que el respeto irrestricto a la libertad del prójimo, y la verdad y la verdad que los niveles de violencia que están ocurriendo en la Argentina por parte del Estado incluso es bastante preocupante. El protocolo de la ministra Bullrich. Vamos, tirando, vamos. No rompa la pelota y nada de bocoñar. Nada de bocoñar. Tomátela, vos también. Tomátela. Empuja. ¿Qué tiene que ver? Pegando. ¿Y usted qué está firmando, caballero? ¿Por qué firma? ¿Por qué firma? La verdad que es muy preocupante. Pusimos 2 de miles que hay de hechos del ejercicio de la violencia por parte de las fuerzas del Estado en contra de cualquier ciudadano. Esto se da porque la fuerza policial advierte que tiene apoyo político por el discurso del presidente y de la ministra de Seguridad, que tiene un fanatismo innegable por el ejercicio de la violencia, nada más alejado del sistema democrático. Y la verdad que con ese paraguas, con ese amparo del criterio de sus superiores, la policía puede tener cosas como estas, ¿no? Los jubilados se agolpan frente a los escudos de la policía y les dicen que podrían ellos ser sus nietos,
Pero claro, el policía no entiende eso, ¿no? Su formación justamente es de reprimir. Entonces la orden vertical de reprimir se ejercita en cualquier calle del país. La verdad que es muy preocupante de cómo esa efervescencia va a desembocar en un nivel de conflicto social que ni el presidente ni nadie va a poder manejar después. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque la verdad es, nuestra pretensión obviamente es que el país se mantenga en paz, esté en paz, y este tipo de acciones, la verdad, son muy, muy preocupantes. La provincia de La Rioja tiene un sistema económico muy dependiente del presupuesto provincial. Y el presupuesto provincial, como no somos una provincia con esquemas productivos, dependiente del presupuesto nacional. Nosotros pusimos mucha sangre, sobre todo en la zona de los llanos. Nuestros mejores hombres son los que lideraron aquel proceso que hicieron que este país tenga un sistema federal de gobierno. Eso quiere decir básicamente que las provincias más prósperas ayuden a las menos desarrolladas, para que no haya asimetrías y el desarrollo se genere de forma sostenida y abarcativa. Entonces el concepto de la coparticipación, que se llama federal, justamente es esa. Entonces La Rioja tiene una dependencia muy grande de los aportes que vienen a través de la coparticipación, y después unos fondos extras que, conforme el gobierno que esté en la nación, los recibimos o no, porque dependen de la voluntad del presidente, del ministro de Economía. Para eso hay que estar en buenos términos con el gobierno nacional. En la zona de los llanos, por ejemplo, toda la mano de obra activa trabajaba en los obrajes madereros, porque históricamente nuestra zona ha sido ganadera hasta que llegó el ferrocarril, que propuso una actividad económica distinta, justamente una batalla contra el ámbito biológico de la ganadería, la tala del bosque. Durante 70 años, fomentado por el ferrocarril, que se hizo por los llanos con un fin exclusivamente extractivista, generó una fuente de trabajo que era temporal, que fue la explotación del bosque. Hasta que finalmente, después de 70 años, el bosque se agotó, para el ferrocarril no era rentable ya trasladar madera a los centros urbanos, se empezaron a expandir las redes de gas natural, entonces la demanda de leña para calefacción disminuyó, y el gobierno provincial, que en esa época era Carlos Menem, toma la decisión de prohibir la tala del bosque, sugerido obviamente por gente que le decía, mire, de alguna forma tenemos que recuperar el bosque. Entonces toma la decisión de prohibir la tala de bosque. ¿Qué pasó con toda esa mano de obra desalojada? Y bueno, durante un periodo estuvo desorientada. Los muchachos se iban a las cosechas en Cuyo, trabajaban 3 o 4 meses en el verano, y eso les permitía un pequeño ahorro que lo tenían que fraccionar y segmentar durante el resto del año, hasta que aparece el empleo público como salvador de esa evidente sangrado, ¿no? de que todos estaban con la única puerta de salida era la emigración, buscar otros horizontes. Fue en el periodo en que la zona de los llanos perdió mayor cantidad de población por el éxodo en busca de mejores horizontes. Entonces el empleo público generó obviamente mucha estabilidad, porque estabilizó a la gente, después se casaron, criaron su descendencia, hicieron estudiar sus hijos. Entonces tuvo su parte beneficiosa. El problema es que semejante carga de empleos públicos incide sobre el presupuesto de la provincia.
y gran parte del presupuesto, dicen que el 60% de lo que La Rioja recibe en concepto de coparticipación se destina al pago de sueldos. Pero el reclamo permanente de la gente es que nosotros lideramos al revés el ranking de los sueldos más bajos del país. Tenemos el sueldo más bajo del país y el gobernador acaba de anunciar un aumento que la gente no lo ve como, no satisface, digamos, la demanda, ¿no? Porque, bueno, ya venimos atrasados y este anuncio, la verdad, que no causó gran repercusión. Lo que uno piensa es que, obviamente, un gobierno peronista como el de Ricardo Quintela, el objetivo es dar el aumento mayor que pudiera. El asunto es que parece que el gobernador explica que el presupuesto no da para eso y entonces hay una queja, que como las elecciones están próximas, lo más probable es que esa bronca se canalice y se exprese en el voto del próximo mes de octubre. Pero bueno, el gobernador da sus razones y explica que es el máximo esfuerzo que puede hacer la provincia. Y otro asunto, además, son las asimetrías. El gobierno provincial comete de forma inexplicable el error de aumentarle más a unos sectores que a otros. Por ejemplo, el caso de la policía. Los sueldos de la policía están casi el doble de un empleado público común, ¿no? De un empleado municipal. Porque el gobernador ha tomado la decisión de dar aumentos de mayor porcentual a los policías. Algo impensable en un gobierno popular, ¿no? Los gobiernos que tienen ciertos problemas con la sociedad, que son de derechas, como el gobierno nacional, obviamente incentivan las fuerzas de seguridad por si hay que reprimir. Pero en el caso nuestro es inexplicable. Eso genera una asimetría entre los sueldos de los que dependen del Estado, sean policías, médicos, empleados docentes. Hay una asimetría, ¿no? Y la policía, la verdad, que es como hicieron como una reunión de consorcio, canalizado sobre todo a través de policías retirados, y hicieron una presión que tuvo resultados de forma inexplicable. Primero porque hay un funcionario que está por encima de la policía, que es el ministro de Seguridad, que la verdad, inexplicable que se mantenga en ese lugar, y la policía consigue sus objetivos a través de las asambleas de gente, no de policías en actividad, sobre todo, sino de policías retirados. ¿Para qué? Para evitar que los policías en actividad puedan tener alguna sanción. A ver, la policía es la fuerza armada del Estado provincial. Así como en la nación tiene el ejército, la marina, la fuerza aérea, nosotros tenemos una fuerza dentro de los empleos públicos que es una fuerza armada, que es la policía. Entonces, como era probable que los policías, que no son tan numerosos como los empleados públicos, les sea más fácil la defensa corporativa, entonces existe un recurso en el Estado que es la aplicación de los castigos por sedición, ¿no? Un policía que se rebela contra el Estado, lo tiene prohibido, se puede ser inculpado en la justicia por sedición. Eso obviamente traerá después como consecuencias el despido. Entonces el Estado tiene el recurso para evitar que su fuerza armada se convoque y se acuartele, por ejemplo, como ya pasó en La Rioja, y después el gobierno provincial, por eso digo de funcionarios que es inexplicable que se mantengan en el lugar, porque después de un conflicto de esos sobreviene una purga necesariamente. Hay que identificar aquellos activistas que generan y que ponen la situación de la provincia en una cuestión insostenible, porque hay como un conflicto que horada la institucionalidad de la provincia y después no ocurren purgas,
que como mínimo debiera ocurrir eso. Entonces la policía cada tanto hace estos planteos, porque, vuelvo a decir, no hay las purgas necesarias para... Esto tiene que ver con que se reclama una decisión de Estado. Yo siempre pongo como ejemplo de identificar quiénes son los herodianos. Al rey Herodes una vez fueron y le dijeron, mire, ahí en Judea hay un loquito que dice que es hijo de Dios y está reuniendo a un montón de gente. Entonces, ¿qué hace Herodes? Que era el rey. Y que encima, tan fanáticos los romanos de la paz, la pax romana, impuesta por las buenas o por la brava. Entonces, cuando le dicen eso a Herodes, él toma la decisión de que lo detengan, de que lo metan preso. Entonces, las perspectivas que tenemos son que el rey Herodes era un cruel inhumano que detuvo y después terminó en la crucifixión de Jesucristo, y otra es cuando se lo mira a Herodes en su función de jefe de Estado. Él, cuando le dicen que hay una persona que está alterando el orden, toma una decisión de Estado. Esa es su función. Entonces, en este caso pasa más o menos lo mismo. No es que el gobierno provincial sea malo, identifique, sino que es una decisión de Estado para evitar que la provincia nuevamente vuelva a pasar por este tipo de problemas. Sin embargo, con el tema de sueldos, hay funcionarios, ministros del gobierno provincial, y uno se permite interpretar que es la voz del gobierno, son ministros y algunos muy cercanos al gobernador, que tienen una teoría sobre el tema del aumento del sueldo y creen que lo que ha hecho el Estado hasta ahora es muy satisfactorio. En este caso vamos a escuchar a mi amigo Harry Pérez, que se expresó en un medio de comunicación capitalino. Los salarios de los empleos públicos nacionales no se actualizaron, La Rioja sí actualizó, desde el 2023 hasta ahora. Ricardo Quintela dio un 250% de aumento. Hoy los empleos públicos de cualquier tipo de repartición del Estado está en la media nacional de la provincia. Sí. Los médicos, por ejemplo, de los hospitales públicos nuestros están 3 veces por arriba de los del Hospital Garrahan. Los servicios de seguridad, nuestra policía está el doble o el triple de la Policía Federal, de la Gendarmería, del Ejército. No hablemos más del atraso salarial, no hablemos más de que los riojanos cobramos poco. Los riojanos cobramos bien. El periodista, la verdad, no toma muy en serio lo que está escuchando. Pero bueno, es la versión del gobierno. Algunos, en este caso estamos hablando de Harry, que es ministro y que además es muy cercano al gobernador. Entonces, el gobierno tiene un discurso de que el esfuerzo que ha hecho la provincia es suficiente. De modo que hay que ver en qué desemboca esto, porque luego que se hizo el anuncio del aumento del sueldo, la verdad que no generó gran entusiasmo, porque claro, hasta el propio gobernador dijo que le hubiese gustado que el incremento sea mayor y que por las arcas de la provincia no se pueden, que no es además una provincia que tenga una gran capacidad de recaudación, pero eso lo vamos a hablar en otro programa. Quiero agradecer mucho a los mensajes de apoyo que me han llegado. La verdad que la primera entrega batió todos los récords esperados, tiene más de 2.000 visualizaciones, que para nosotros desde este humilde lugar es una barbaridad, lo cual indica que probablemente se vaya incrementando con la sucesión de los programas, así que estamos muy contentos y les agradecemos mucho. Muy bien, muchas gracias.